A tu papá no le corresponde un lugar en un piso de élite. Con estas palabras, mi suegra sacó a la escalera la silla de ruedas y las pertenencias de mi padre inválido. Mi marido no se atrevió a contradecirla. Al volver a casa, no grité. Simplemente hice una llamada, y en menos de una hora apareció en la puerta un hombre cuya sola presencia hizo que mi suegra se desplomara en el suelo. Ashley pasó la mano por la superficie lisa y fresca de la nueva mesa de la cocina y sonrió. No lo podía creer. Después de tantos años mudándose de un piso alquilado a otro, después de interminables ahorros y de trabajar en 2 empleos, por fin tenía su propio hogar. El apartamento de 2 habitaciones en el nuevo complejo residencial Ciudad Esmeralda olía a pintura fresca, a laminado y a felicidad. Desde la ventana panorámica del piso 12 se abría la vista a un parque en construcción. Ironías del destino, precisamente su empresa había ganado la licitación para ajardinarlo. Era su proyecto, su creación. Y ahora podía observar su nacimiento directamente desde su propia ventana. Todo coincidía en un mismo punto, formando la imagen perfecta con la que tanto había soñado. En la habitación contigua se oyó un leve chirrido de ruedas. Ashley fue enseguida hacia allí. En el umbral estaba su padre, John, en una silla de ruedas. Su rostro, normalmente severo y firme, estaba suavizado ahora por una ligera sonrisa algo desconcertada. ¿Qué tal, te vas acomodando, comandante? Preguntó Ashley, arreglándole la manta en las rodillas. Lo intento, hija. Su voz, tras el ictus, se había vuelto más baja, pero no había perdido firmeza. No estoy acostumbrado, es espacioso. A John lo habían dado de alta del centro de rehabilitación apenas una semana antes. Ashley, sin dudarlo un segundo, se lo llevó a vivir con ella. Su madre no lo había hecho 5 años atrás, y el padre se había quedado completamente solo en su viejo piso de 3 habitaciones al otro lado de Washington. Tras el derrame cerebral necesitaba cuidados constantes, y Ashley no podía permitir que su padre, coronel retirado, hombre fuerte y orgulloso, terminara en un asilo. Además, no solo le debía amor filial. Fue él quien hizo posible ese piso. Cuando llegó el momento de solicitar la hipoteca, los bancos no querían aprobar la suma necesaria. Entonces su padre, sin decir palabra, vendió su colección de armas condecorativas, aportó todos sus ahorros y puso 3 millones de rublos como pago inicial. Para protegerse a sí mismo y a ella, insistió en figurar como prestatario oficial. Así es más seguro, hija, le dijo entonces, tú estarás más tranquila, y yo sabré que siempre tendrás un techo, pase lo que pase. Ese detalle, su condición de copropietario oficial, lo acordaron guardar en secreto. Ni siquiera a Patrick, su marido, le dijo Ashley la verdad, solo le comentó que su padre había ayudado con dinero. No quería que eso se convirtiera en motivo de conversaciones o, peor aún, de reclamaciones. Papá, ¿estás cómodo? ¿Quieres que coloque la silla de otra manera? Todo bien, no te agites. Lo importante es que estás a mi lado. Ashley apretó su mano cálida y seca. La puerta de entrada se cerró de golpe y en el pasillo apareció Patrick. Había regresado del trabajo más temprano que de costumbre, con una bolsa de alimentos en la mano. Hola, mis amores. John, ¿cómo está? Su voz sonaba animada, pero en sus ojos se notaba la preocupación. ¿Todo bien? Explorando nuevos territorios, bromeó el padre. Patrick dejó la bolsa en el suelo y se acercó a Ashley, dándole un rápido beso en la mejilla. Ha llamado mamá, dijo, llego en 1 hora. Quiere ver el piso nuevo, ayudar.
Ashley sintió como algo en su interior se tensaba. Gloria, su suegra, y la palabra ayudar en una misma frase siempre le provocaban un ligero temblor. La ayuda de Gloria solía consistir en control absoluto, consejos no solicitados y críticas a todo lo que hacía Ashley. Yo pensaba invitarla el fin de semana, cuando ya tengamos todo desempacado, dijo con cautela. Ya conoces a mamá, se encogió de hombros Patrick, con gesto culpable, no puede esperar. Ella se preocupa por nosotros, dijo. Va a traer su famoso pastel de col, intentó sonreír, pero la sonrisa salió forzada. Ashley conocía bien esa sonrisa. Aparecía siempre que tenía que maniobrar entre ella y su madre. Sabía que Patrick la quería, no dudaba de ello. Pero su madre, Gloria, era para él una autoridad indiscutible, una roca, cuya opinión valoraba más que nada en el mundo. La hora restante transcurrió entre prisas. Ashley preparaba la mesa intentando crear un ambiente festivo. Patrick caminaba nervioso de un lado a otro, arreglando cojines en el sofá, revisando si el baño estaba limpio. John observaba en silencio desde su silla, y en su mirada penetrante se leía inquietud. Con los años de servicio había aprendido demasiado bien a leer a la gente como para no percibir esa tensión. A las 7 en punto de la tarde sonó un timbrazo fuerte y exigente. «Yo abro», exclamó apresurado Patrick, corriendo al pasillo. Ashley respiró hondo, preparándose mentalmente para el encuentro. Aún no sabía que esa noche marcaría el principio del fin de su vida tranquila. Solo sentía como una corriente fría de ansiedad se colaba en su nuevo piso, aún sin habitar del todo, presagiando la tormenta. Gloria entró en el piso no como una invitada, sino como una inspectora que llega con una auditoría sorpresa. Alta, robusta, con el cabello teñido de un color cobrizo chillón y recogido en un peinado elaborado, desde el umbral lo examinó todo con mirada de dueña. Sus labios, fuertemente pintados de carmín y apretados, se curvaron en una especie de sonrisa cuando le tendió a Ashley el pastel envuelto en papel de aluminio. «Toma, nuerita. Que al menos mi hijo coma algo de comida de verdad, porque seguro que vivís a base de precocinados». «Buenas tardes, Gloria». «Gracias». Ashley tomó el paquete aún caliente, intentando no reaccionar al dardo. «Pase, justo íbamos a sentarnos a cenar». La suegra, ignorando la invitación, entró en el salón comedor. Su mirada se deslizaba por las paredes, los muebles, las ventanas, y Ashley sentía físicamente como cada objeto de su nuevo hogar era sometido a una evaluación silenciosa pero estricta. Patrick iba a su lado, mirándola con expresión servil. «¿Qué te parece, mamá? ¿Te gusta? Ashley y yo nos hemos esforzado mucho». «Sí, se nota que os habéis esforzado», murmuró Gloria, pasando un dedo por el respaldo del sofá nuevo, «pero el color es demasiado ratón, nada práctico. Cualquier gota deja mancha enseguida. Teníais que haber cogido algo más oscuro, con cuadros». «¿Y por qué está el sofá contra esta pared? Ocupa todo el espacio. Debería estar junto a la ventana y la tele enfrente». Decía esto a Patrick, como si Ashley no existiera en la habitación. Entonces su mirada cayó sobre la silla de ruedas en la que estaba sentado John. Se detuvo un instante y su rostro adoptó una expresión de desagrado que trató de disimular con una máscara de compasión. «Ah, John, también está usted aquí. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?» «Gracias, Gloria, poco a poco», respondió él con calma, mirándola de frente, sin parpadear. «Sí, ya veo que poco a poco», suspiró la suegra, recorriendo la sala con la vista. «Seguro que aquí os resulta estrecho a los tres».
Un piso de 2 habitaciones no son precisamente palacios. ¿Cómo os apañáis? Ashley sintió que la sangre le subía a las mejillas. No era una pregunta, era una afirmación. La afirmación de que su padre sobraba allí. No nos quejamos, intervino ella, procurando que su voz sonara firme, tenemos espacio suficiente para todos. Bueno, dijo Gloria con tono significativo, sentándose a la mesa en la silla que Patrick le había acercado apresuradamente, lo importante es que mi hijo esté cómodo. Después del trabajo necesita descansar, no tropezarse con objetos extraños. No terminó la frase, pero todos entendieron que el objeto extraño era la silla de ruedas y las cosas del padre. Patrick carraspeó con incomodidad y se apresuró a cambiar de tema, sirviendo vino en las copas. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Gloria continuaba inspeccionando el piso, ahora con el paladar. La patata está sosa, sentenció tras probar el puré que había preparado Ashley. ¿Y para qué tanto mayonesa en la ensalada? Eso es puro colesterol. Patrick, eso no puedes comerlo. Tienes tendencia a engordar, como toda nuestra familia. Ashley comía en silencio, mirando su plato. Recordaba cómo, años atrás, al comienzo de su relación con Patrick, había intentado discutir con su suegra, defender sus principios culinarios y domésticos. Siempre acababa igual. Gloria ponía los ojos en blanco, se llevaba la mano al corazón y declaraba que aquella chica quería llevarla a la tumba. Patrick corría a calmarla y luego pedía a Ashley que fuera más suave y no discutiera con los mayores. Con el tiempo, Ashley entendió que era más fácil callar. La energía gastada en esas batallas inútiles valía demasiado para ella. Después de la cena, cuando Ashley empezó a recoger la mesa, Gloria la siguió a la cocina. Se plantó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observando cómo su nuera cargaba el lavavajillas. Y en esta cosa inútil habéis gastado dinero, bufó, a mano es más rápido y más limpio. Yo he fregado toda la vida con las manos y nunca se ha derrumbado nada. Es práctico, respondió Ashley brevemente, cerrando la puerta del aparato, práctico cuando hay muchas cosas. Estaba pensando, Patrick, subió la voz para que su hijo la oyera desde el salón. La reforma es nueva, claro, pero sin un toque femenino todo se ve sin alma. El papel pintado es aburrido, las cortinas parecen de hospital. Habría que darle más calidez, poner cuadros, colocar tapetitos. Ashley se tensó, presintiendo hacia dónde iba esa conversación. Se giró y miró directamente a los ojos de su suegra. A nosotros nos gusta así, Gloria. Nos encanta el minimalismo. ¿A usted no le gusta? La suegra arqueó las cejas con sorpresa. Querida, ¿qué vas a entender tú de eso? Eres muy joven, aún no has adquirido buen gusto. Yo a Patrick se lo inculqué desde niño. Íbamos a museos, leíamos libros adecuados. Él sí entiende lo que es la verdadera belleza, ¿verdad, hijo? Mamá, por favor, murmuró Patrick, entrando en la cocina con aire incómodo. Ashley tiene buen gusto. A mí me gusta todo. Te gusta porque amas a tu esposa y no quieres herirla, cortó Gloria, dándole una palmada en la mejilla. Pero yo, como madre, te digo, el piso está vacío, frío, parece un hotel. En un sitio así no se vive a gusto. Y menos un hombre. El monólogo interior de Ashley se parecía a un parte de guerra. Primer ataque a mi gusto, rechazado. Segundo, a mi habilidad doméstica. Tercero, la insinuación de que soy mala esposa. ¿Qué vendrá después? Se sentía como una equilibrista caminando sobre un abismo, cualquier palabra equivocada,
y caería en el torbellino de otro escándalo, del cual saldría culpable. El padre había permanecido en silencio todo ese tiempo. Bebía su té mirando por la ventana y fingía no escuchar esas conversaciones. Ashley sabía que él lo entendía todo. Simplemente no quería empeorar la situación, no quería que su hija tuviera problemas por su culpa. Ese apoyo silencioso era lo más importante para ella en ese momento. La tarde llegaba a su fin y Ashley esperaba con impaciencia que su suegra se marchara de una vez. Pero Gloria, al parecer, no tenía prisa alguna. Se acomodó en el sofá, encendió la televisión y empezó a comentar una serie mientras daba instrucciones a Patrick. «Hijito, tráeme una manta. Hace un poco de fresco. Patrick, hazme un té. Pero no de bolsita, uno bueno, de hojas». Ashley miraba esa escena con un mal presentimiento. La suegra no se comportaba como una invitada que pronto se iría, sino como alguien que ya se había sentado en su nuevo lugar. «Patrick, ¿y dónde guardan aquí la ropa de cama?». La pregunta de Gloria sonó en el silencio de la sala tan fuerte como un trueno. Ashley, que estaba recogiendo las tazas vacías de la mesa, se quedó inmóvil. Patrick, sentado junto a su madre en el sofá, también parecía sorprendido. «Mamá, ¿para qué?». «Ya es tarde. Ahora pido un taxi». «¿Qué taxi, hijito?». La suegra lo miró con sincera extrañeza. «No he venido de visita. Me quedo aquí definitivamente». «Bueno, al menos hasta que los ayude a poner todo en orden». Ashley sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Puso lentamente las tazas sobre la mesa, temiendo dejarlas caer. «¿Cómo que definitivamente?», preguntó ella. «Definitivamente». Su voz sonó apagada y desconocida. Gloria la miró con una condescendencia propia de quien observa a un niño que no entiende nada. «En el sentido literal, querida. Decidí que ustedes no podrán arreglársela sin mí. Patrick trabaja, tú también. Y la casa necesita cuidados, sobre todo siendo nueva». «Y tu padre», asintió en dirección a John. «Él necesita atención. Así que pensé, viviré con ustedes un mes o dos, los ayudaré a organizar todo, te enseñaré cómo llevar bien la casa. Ya veo que no tienes nada de experiencia». Ashley miró a Patrick. Su rostro reflejaba toda una mezcla de emociones, desconcierto, vergüenza y miedo, miedo a su madre, miedo a la reacción de su esposa. Evitaba su mirada, jugando con el borde del cojín del sofá. «Mamá, no habíamos hablado de esto», logró decir al fin. «¿Y qué hay que hablar?», exclamó Gloria, levantando las manos. «Yo solo quiero lo mejor. Me esfuerzo por ustedes, ingratos. Pensé que se alegrarían. Su madre les ofrece ayuda y ustedes», no terminó la frase, pero su mirada hacia Ashley dejó claro quién era ese ustedes. Ashley, sintiendo como dentro de ella hervía una fría rabia, intervino: «Apreciamos mucho su preocupación, pero Patrick y yo somos adultos y podemos arreglárnoslas solos». «¿Arreglárselas?». La suegra soltó una risa venenosa. «Ya vi cómo se arreglan: polvo en las esquinas, papas mal sazonadas, el padre abandonado a su suerte». «No, así no puede ser. Una familia significa que todos se ayudan, y yo, como la mayor, asumo la responsabilidad del orden en esta casa». Se levantó, estiró los hombros con aire solemne y se dirigió al armario del pasillo. «A ver, ¿dónde tienen la ropa de cama?». «Voy a preparar mi cama en la habitación pequeña. Patrick, ayúdame a abrir el sofá allí». La habitación pequeña era el despacho de Ashley.
Allí estaba su escritorio con la computadora, estantes con libros de diseño de paisajes, sus planos, sus tableros. Era su espacio personal, su taller creativo. Esa habitación está ocupada, dijo Ashley con firmeza. Es mi despacho. ¿Despacho? Gloria se volvió y levantó las cejas. Querida, ¿qué despacho puede haber en un piso de 2 habitaciones donde viven 3 y medio? No me hagas reír. Moverás tus papeles. Yo no soy orgullosa, no necesito mucho espacio. Sin ceremonias abrió la puerta del despacho y encendió la luz. Patrick, lo llamó de nuevo. Ven. Ayúdame. Patrick, pálido y desdichado, se levantó del sofá y, sin mirar a su esposa, fue a cumplir la orden de su madre. Ashley se quedó en medio de la sala, sintiéndose una extraña en su propia casa. Su esposo acababa de traicionarla, permitiendo que su madre invadiera su vida, su espacio, su mundo personal. El monólogo interior se convirtió en un grito. ¿Cómo pudo? ¿Por qué no la detuvo? ¿Acaso no entiende que esto es el fin? El fin de nuestra tranquilidad, de nuestra intimidad, de nuestra familia. Recordó sus sueños, cuando compraban aquel piso. Como planeaban que la habitación pequeña sería primero su despacho y, con el tiempo, la habitación del niño. Se sentaron en el suelo del apartamento vacío, bebieron champán en vasos de plástico y dibujaron en su imaginación su futuro. Y en ese futuro no había lugar para Gloria, viviendo con ellos bajo el mismo techo. John se acercó en su silla de ruedas y le tocó suavemente la mano. Hija, no lo hagas, dijo en voz baja. No entres en conflicto. Papá, pero esta es mi casa, susurró Ashley, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Lo sé, pero a veces es mejor ceder para conservar la paz. ¿Qué paz, papá? Una paz en la que viva bajo las órdenes de mi suegra, en la que mi marido tenga miedo de decir una palabra contra su madre. Eso no es paz, es capitulación. Del despacho llegaban los sonidos de muebles arrastrados y la voz autoritaria de Gloria, dando órdenes. Ashley comprendió que debía actuar. Se secó las lágrimas, enderezó los hombros y se dirigió con decisión a lo que ahora era su despacho. En el umbral se detuvo. La escena que vio fue peor de lo que había imaginado. Patrick, su marido, obedientemente empujaba su escritorio hacia la pared para dejar sitio al sofá-cama. Y Gloria ya sacaba sus libros y planos de los estantes, amontonándolos sin cuidado en el suelo. Esta porquería habría que llevarla al balcón, decía a su hijo, señalando la pila de carpetas con proyectos de Ashley. Solo ocupa espacio. En ese instante, algo dentro de Ashley se rompió definitivamente. La paciencia que había acumulado durante años se quebró como una cuerda demasiado tensa. No toquen mis cosas. La voz de Ashley sonó inesperadamente fuerte y cortante en la pequeña habitación. Gloria y Patrick se quedaron inmóviles y se volvieron hacia ella. En su rostro había una expresión que jamás le habían visto, fría, distante y llena de determinación. ¿Qué pasa, querida? Fue la suegra la primera en reaccionar, adoptando su tono habitual de condescendencia. Solo estoy poniendo orden, liberando espacio. No está poniendo orden, dijo Ashley con firmeza, acercándose y arrebatándole a su suegra una carpeta con su último proyecto. Está invadiendo mi espacio personal y tocando mi material de trabajo sin permiso. Ponga todo en su lugar, ahora mismo. Gloria frunció los labios. Su rostro se tiñó de rojo. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy la madre de tu marido. Soy mayor que tú. Eso no le da derecho a mandar en mi casa ni en mi despacho,
respondió Ashley con calma, mirándola directamente a los ojos. Patrick. Chilló Gloria, girándose hacia su hijo. ¿Oyes cómo me habla? Haz algo, ponla en su lugar. Patrick parecía completamente desorientado. Movía la mirada asustada de su madre a su esposa, sin saber claramente de qué lado ponerse. Ashley, ¿por qué empiezas con esto?, murmuró. Mamá solo quería ayudar. ¿Ayudar? Ashley soltó una risa amarga. ¿Ayudarme a quedarme sin espacio de trabajo? ¿Ayudarnos a convertir nuestra vida en un infierno? Patrick, esto no es ayuda, es una invasión de territorio, y no voy a permitirlo. Se volvió hacia su suegra. Gloria, le pido que se marche. Hoy mismo. La suegra jadeó de indignación. ¿Me estás echando? ¿A mí, la madre de tu marido, de la casa de mi hijo? Esta no es la casa de su hijo. Es nuestro piso, comprado con hipoteca, la corrigió Ashley. Y sí, le pido que se vaya. No estamos preparados para vivir juntos. Patrick. Volvió a gritar Gloria. Ella me echa a la calle. De noche. Y yo con mi corazón. Se llevó teatralmente la mano al pecho y empezó a respirar con dificultad. Patrick corrió enseguida hacia ella. Mamá, tranquila. Siéntate. Toma un poco de agua. Ashley, ¿estás loca? ¿Ves lo que le has hecho?, exclamó él. Ashley no podía creer lo que oía. No era ella. Era Gloria quien había llevado la situación al absurdo. Solo estoy defendiendo nuestras fronteras, dijo Ashley con firmeza. ¿Qué fronteras?, gimió Patrick, abanicando a su madre con una revista. Es mi madre. Ella no puede estar detrás de ninguna frontera. Ashley miraba aquella escena y le daban ganas de llorar de impotencia y decepción. Su marido, su apoyo y protección, una vez más no la elegía a ella. Estaba dispuesto a sacrificar su paz, su familia, con tal de no molestar a su madre. Del salón llegó John, atraído por el alboroto. Se detuvo en el umbral con su silla de ruedas y los miró a todos con una mirada pesada y severa. ¿Qué está pasando aquí?, su voz, aunque tranquila, hizo que todos guardaran silencio. Papá, no pasa nada, intentó sonreír Ashley. Solo estábamos discutiendo un poco. John, su hija me echa de la casa. Se quejó enseguida Gloria, cambiando al instante de espectador. Yo he venido a ayudar a los jóvenes, y ella el padre dirigió la mirada a Patrick. Yerno, ¿es verdad? Patrick se sonrojó intensamente y bajó los ojos. John, ha habido un malentendido. Ashley está cansada, nada más. La mudanza, no estoy cansada, dijo Ashley con firmeza. Simplemente no quiero que su madre viva con nosotros. Tenía derecho a esperar que mi esposo hablara de esto conmigo antes de imponerme el hecho consumado. John miró a Gloria. ¿De verdad pensaba quedarse a vivir aquí? ¿Y qué tiene eso de malo?, respondió ella desafiante. Soy la madre. Tengo derecho a estar al lado de mi hijo. Lo tiene, pero no a costa de su propia familia, cortó John. Los jóvenes deben vivir aparte. Es una ley no escrita, pero la más importante. Gloria resopló. Ay, no me venga a enseñar cómo se vive. Criaron a una hija que no teme llevarle la contraria a su marido, y todavía dan consejos. Ashley vio cómo se tensaba el rostro de su padre. Él sufría su impotencia, su dependencia de los demás. Y ahora aquella mujer lo insultaba aprovechándose de su estado. Basta.
gritó Ashley, tan fuerte que hasta Patrick se estremeció. No se atreva a hablar así con mi padre. El conflicto llegó a su punto máximo. El aire en la habitación parecía vibrar de tensión. Todos comprendieron que se habían dicho palabras que ya no permitirían volver a la relación anterior. Ashley se sentía acorralada, pero precisamente ese estado le daba fuerzas. Ya no estaba dispuesta a ceder. Patrick, dijo, volviéndose hacia su marido. Debes elegir ahora. O tu madre hace las maletas y se va, o me voy yo con mi padre. Era un ultimátum, arriesgado, desesperado, pero el único posible en esa situación. Patrick la miraba, y en sus ojos se agitaba el horror. Elegir entre su madre y su esposa era para él lo mismo que elegir entre la vida y la muerte. Ashley, no lo hagas así, susurró. Calmémonos, hablemos. Ya hablamos. Espero tu decisión. Gloria, al ver las dudas de su hijo, decidió pasar al ataque. Ah, ¿con qué así es? Silbó, levantándose de la silla. ¿Quieres chantajear a mi hijo? ¿Crees que va a escogerte a ti, una forastera, antes que a su propia madre? Sin mí no sobrevivirá. Se acercó a Patrick y lo tomó del brazo. Hijito, no la escuches. Ella solo envidia nuestro amor. Vamos, te prepararé un té de menta y te calmarás. Lo tiró suavemente hacia la salida, y Patrick, como un ternerito obediente, fue tras ella, lanzándole a Ashley una mirada impotente y disculposa. Para Ashley todo quedó definitivamente claro, él había hecho su elección. Los días siguientes se convirtieron en una guerra fría. Gloria no se fue. Se quedó de manera desafiante, ocupó el despacho de Ashley y lo transformó en su propia ciudadela. Desde allí libraba una guerra de guerrillas cuyo objetivo era demostrar su indispensabilidad y la total inutilidad de la nuera. Por las mañanas se levantaba antes que nadie y preparaba el desayuno exclusivamente para Patrick, ignorando a Ashley. En la mesa aparecían sus tortitas de queso favoritas o una tortilla, mientras que a Ashley le dejaban, de forma ostentosa, el pan duro del día anterior. Come, Patrick, cariño, necesitas fuerzas, arrullaba, sirviéndole a su hijo la mejor porción. Y tú, Ashley, puedes terminarte la papilla de ayer. No hay que desperdiciar la comida. Ashley bebía en silencio café negro y se iba al trabajo, sintiendo a su espalda la mirada triunfante de su suegra. Patrick fingía no notar nada. Comía los desayunos de mamá, elogiaba su cocina y procuraba cruzarse lo menos posible con su esposa. Era como si hubiera caído en una especie de letargo, cediendo completamente las riendas a su madre. Por las tardes la situación era aún peor. Gloria tomaba la iniciativa en la cocina, preparando platos grasientos y pesados que encantaban a Patrick y que Ashley no soportaba. Toda la casa olía a cebolla frita y a barato aceite de girasol. La suegra empezó poco a poco a adueñarse del apartamento, en el sofá del salón aparecieron sus cojines bordados, en el baño, numerosos frascos de cremas que desplazaron los cosméticos de Ashley. Incluso intentó cambiar los cuadros de sitio, pero Ashley, al sorprenderla con el martillo en la mano, armó tal escándalo que Gloria retrocedió, aunque guardó el rencor. Especialmente difícil era para el padre. Gloria se comportaba con él con un desprecio marcado. Suspiraba ruidosamente cada vez que tenía que pasar junto a su sillón. Refunfuñaba diciendo que por sus medicinas el apartamento olía a farmacia. Ponía la televisión al máximo volumen precisamente cuando sabía que él descansaba. «John, ¿no podría usted no rodar sobre la alfombra?», le decía. «Su silla deja marcas. ¿Por qué no rueda sobre el parquet?».
Ashley apretaba los puños, pero su padre le pedía que no interviniera. No, hija, no lo empeores. Aguantaré, decía cuando se quedaban a solas. Ashley se sentía partida en dos. Por un lado, el proyecto importante en el trabajo, que exigía la máxima concentración. El cliente era exigente, los plazos apremiaban y cualquier error podía costarle la reputación. Por otro, el ambiente insoportable en casa, donde debía estar siempre alerta, defendiéndose a sí misma y a su padre de los ataques de su suegra. Una tarde, al volver del trabajo completamente agotada tras duras negociaciones, Ashley encontró la siguiente escena. Gloria estaba sentada en la sala tejiendo, mientras John intentaba alcanzar un libro caído de la estantería. Alargaba la mano sin poder levantarla. La suegra estaba a 2 pasos de él y fingía no darse cuenta. «Gloria», gritó Ashley, corriendo hacia su padre. ¿No ve que necesita ayuda? La suegra bajó lentamente la labor. ¿Y yo qué culpa tengo? Él no pidió nada. Pensé que era una especie de gimnasia. Le hace bien a los brazos. Ashley recogió el libro y se lo entregó a su padre. Sus manos temblaban. Gracias, hija, dijo en voz baja. Esa noche Ashley comprendió que ya no podía seguir partiéndose en dos. Se acercó a Patrick, que como siempre estaba absorto en su teléfono. Patrick, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así. Tu madre se burla de mi padre. ¿Otra vez con lo mismo? Ni levantó la vista. Mamá, simplemente que simplemente. Simplemente se sienta a mirar como un hombre indefenso no puede levantar un libro. Eso no es simplemente, Patrick, eso se llama crueldad. Bueno, a lo mejor no se dio cuenta, murmuró con inseguridad. ¿No se dio cuenta? Ashley alzó la voz, irritada. Estaba a 2 metros de él. Abre los ojos, Patrick. Tu madre está creando intencionadamente condiciones insoportables para que mi padre mismo quiera marcharse, para que yo lo desplace a algún lado. Patrick por fin dejó el teléfono. ¿Y qué propones? ¿Echar a mi madre a la calle? Propongo que por fin te conviertas en hombre y en cabeza de familia, y le expliques a tu madre que en esta casa hay reglas. Y una de ellas es el respeto a todos los miembros de la familia, incluido mi padre. Hablaré con ella, prometió. Pero en su voz no había ni una pizca de convicción. Si la conversación se dio, no tuvo ningún resultado. Al día siguiente Gloria estaba aún más sarcástica y quisquillosa. Derramó agua por accidente sobre los planos de Ashley que estaban en la mesa. «Uy, qué torpe soy», dijo, sin molestarse en disculparse. Escondió el mando del televisor y cuando John lo pidió, declaró que no tenía idea de dónde estaba. Ashley sentía que estaba al borde de una crisis nerviosa. La paciencia se agotaba. Sabía que debía producirse un desenlace, una especie de clímax después del cual todo cambiaría. Y no se equivocaba. El viernes resultó especialmente tenso. Ashley tenía programada la presentación final del proyecto ante el cliente y la dirección del complejo residencial Ciudad Esmeralda. De esa reunión dependía todo. La aprobación del presupuesto, el inicio de las obras, su futuro en la empresa. Salió de casa temprano, apenas tomando un café y besando a su padre, que aún estaba en la cama. Patrick seguía dormido, y Gloria hacía ruido con las ollas en la cocina, mostrando con toda su actitud quién era la verdadera dueña de la casa. «Suerte, hija», susurró su padre cuando ella se asomó a su habitación. «Ni pluma ni pelo». «A la mierda, papá», sonrió Ashley, acomodándole la manta.
Intentaré volver temprano. La reunión se alargó. Los clientes eran minuciosos, hacían cientos de preguntas, introducían correcciones. Ashley se mantenía firme, defendiendo cada detalle de su proyecto. Se sentía como en un campo de batalla, pero esa batalla le resultaba comprensible. Allí había reglas claras y lógica, nada que ver con lo que vivía en casa. Cuando por fin salió de la sala de reuniones, ya eran las 5 de la tarde. El jefe le estrechó la mano. Excelente trabajo, Ashley. Están encantados. El presupuesto está aprobado. El lunes empezamos. Ashley sintió un alivio increíble y un cansancio profundo. Al mismo tiempo, había logrado salir adelante. Por fin podía exhalar y regresar a casa, donde la esperaba otra batalla, sin reglas y sin lógica. Viajaba en taxi, observando las luces de Washington que pasaban rápidamente, y pensaba que había que tomar una decisión. El ultimátum no había funcionado. Las conversaciones tampoco. Gloria se había aferrado firmemente a su familia y no tenía intención de retroceder. Patrick estaba completamente paralizado por su voluntad, así que la decisión tendría que tomarla ella misma, y probablemente sería dolorosa. Cuando el taxi llegó a su casa, Ashley notó algo extraño. En la escalera, frente a su puerta, había una silla de ruedas de su padre. Junto a ella se apilaban 2 bolsas con sus pertenencias. Su corazón dio un vuelco. Saltó del coche, pagó al conductor y corrió hacia la entrada, sin sentir sus piernas bajo ella. Al subir a su piso, se detuvo. Aquello eran realmente las cosas de su padre: ropa, libros, un juego de ajedrez, una fotografía de su madre enmarcada. Todo estaba amontonado junto a su silla. La puerta del apartamento estaba entreabierta. Ashley la empujó y entró. En el pasillo estaba Patrick. Sin chaqueta, en pantuflas, la miraba con ojos asustados y abatidos. Ashley, yo acabo de llegar. Desde la sala apareció Gloria. Su rostro mostraba una mezcla de triunfo y fastidio. Has aparecido, dijo con voz cortante. He decidido poner un poco de orden aquí, liberar algo de espacio, que ya no se podía respirar con tanta basura. Ashley recorrió con la mirada el apartamento. La sala parecía más espaciosa. En el lugar donde normalmente estaba la silla de su padre, ahora se veía un ficus grande en una maceta que su suegra había traído consigo. ¿Dónde está mi padre?, preguntó Ashley en voz baja. El tímido tono hizo que Patrick se asustara. Está en su cuarto, respondió Gloria con un gesto de mano. Le puse un taburete, que si se quedara todo el tiempo en la sala, parecería un monumento. La gente también necesita hablar a solas. Se arregló descuidadamente su peinado cobrizo y añadió una frase que fue como el último clavo en el ataúd de su vida familiar: de hecho, yo creo que tu papi no tiene lugar en un apartamento de lujo. Debería estar en algún asilo, socializando con ancianos. Aquí viven personas jóvenes, no cuidando a un viejito. Patrick permaneció con la cabeza baja, en silencio. Había llegado, visto todo y no había hecho nada. Ni una palabra en defensa de su suegro, ni una palabra contra su madre. Solo permaneció inmóvil y callado. Ashley avanzó lentamente, como en un sueño, hacia el cuarto de su padre. John estaba sentado en un pequeño taburete de cocina, en la esquina de la habitación. Espalda recta, barbilla levantada, como en un desfile. Pero Ashley podía ver cómo temblaban sus manos, entrelazadas sobre sus rodillas, y cómo brillaban en sus ojos lágrimas de humillación no derramadas. El coronel retirado,
un hombre que había pasado por 2 guerras y comandado miles de soldados, ahora estaba humillado, insultado y expulsado de su propia casa como un objeto inútil. Ashley se arrodilló frente a él y tomó sus manos frías. Papá, perdóname. No es tu culpa, hija, su voz tembló. Soy yo. Yo los estorbo. Nunca digas eso, dijo Ashley con firmeza, mirándolo a los ojos. ¿Me escuchas? Nunca. Se levantó. La rabia, fría y pura, le dio fuerza y claridad. Ya no sentía dolor ni resentimiento, solo una determinación helada. Sabía lo que iba a hacer. Ashley salió del cuarto de su padre y cerró la puerta tras de sí. En la sala la esperaban su esposo y su suegra. Patrick seguía de pie, con la cabeza hundida en los hombros, y Gloria se acomodó en el sillón, mirándola desafiante, esperando lágrimas, histeria y reproches. Se preparó para defenderse, atacar, acusar, pero Ashley permaneció en silencio. Se acercó a la ventana y durante unos segundos observó las luces de la ciudad nocturna y el parque que pronto sería su creación. El silencio en el apartamento se volvió casi palpable. ¿Y por qué estás callada? No pudo resistir Gloria. No había nada que decir. Había entendido quién mandaba en la casa. Ashley se giró lentamente. Su rostro estaba sereno, casi apacible. Primero miró a Patrick, luego a su suegra. Sí, entendí, respondió en voz baja. Ahora todo estaba claro. Sacó su teléfono del bolso. ¿A quién le vas a quejarte, a tu papito? Se burló Gloria. No te ayudará, ¿verdad, pobre inválido? No, negó Ashley mientras marcaba un número. Llamaré a alguien que sí pueda ayudar. Sus dedos no temblaban. Presionó el botón de llamada y puso el teléfono en su oído. Patrick y Gloria la miraban desconcertados. ¿A quién podía llamar? ¿Amigas? ¿A la policía? Pero su calma resultaba desconcertante. Del otro lado contestaron casi de inmediato, «Hola, Roger. Soy Ashley, la hija de John Miller». Gloria se tensó. El nombre y apellido de su padre, pronunciados completos junto con su rango militar, sonaban inusualmente solemnes. Sí, Ashley, te escucho, se oyó una voz masculina baja y segura al otro lado de la línea. ¿Le ha pasado algo a tu padre? Está bien, respondió Ashley con calma, pero tenemos un problema. Un problema de violación de los derechos del propietario de la vivienda. Patrick levantó la cabeza con sorpresa. Gloria frunció el ceño, tratando de entender de qué hablaba. Roger, mi padre, John, es co-creador y, por lo tanto, copropietario de nuestro apartamento. Él aportó el 100% del pago inicial. Tengo todos los documentos en mis manos, dijo Ashley con claridad, como si leyera un documento oficial. Patrick la miraba con los ojos abiertos. No lo sabía. Estaba seguro de que su padre simplemente les había regalado el dinero. La idea de que su suegro tenía los mismos derechos sobre este apartamento que ellos nunca le había pasado por la cabeza. Hoy, en mi ausencia, la madre de mi esposo, Ashley hizo una pausa, mirando directamente a Gloria, sacó sus pertenencias personales y su silla de ruedas al rellano y le impide moverse libremente por el apartamento. De hecho, está intentando desalojarlo de su propia vivienda. El rostro de Gloria empezó a alargarse lentamente. El color desapareció de sus mejillas, dejando manchas pálidas poco atractivas. ¿Qué tonterías estás diciendo? Siseó. ¿Qué otra propietaria? Puedo enviarles escaneos de los documentos,
continuó Ashley, sin prestarle atención. Y tengo un testigo, mi esposo, que vio todo esto y no hizo nada. Hubo un silencio en la línea por unos segundos. ¿Dirección?, dijo Roger con voz breve. Ashley dio la dirección. Llegaré en 1 hora. No hagas nada, no hables con nadie. Solo espera. Gracias, dijo Ashley y colgó. Colocó el teléfono sobre la mesa y recorrió con la mirada a sus familiares petrificados. Patrick la miraba con terror y admiración. Nunca había visto a su esposa tranquila y sumisa de esa manera. Gloria parecía haberse convertido en una estatua. Su rostro estaba congelado en una máscara de desconfianza y miedo. ¿Qué? ¿Qué fue eso?, por fin murmuró. ¿A quién llamaste? A un antiguo compañero de servicio de mi padre. Ahora es jefe de departamento en el servicio de oficiales judiciales, explicó Ashley con calma. Vendrá a restaurar los derechos legales de mi padre para vivir en este apartamento. ¿Oficiales judiciales?, repitió Patrick, y su voz tembló. ¿Por qué oficiales judiciales? Ya no podemos, Patrick, lo interrumpió Ashley. Tú tomaste tu decisión cuando permitiste que tu madre humillara a mi padre. Ahora entran en acción otras personas. Se sentó en el sillón, ese mismo que acababa de liberar su suegra, y cruzó una pierna sobre la otra de manera demostrativa. Por primera vez en todo este tiempo, se sintió dueña de la situación. El quiebre emocional que sufrió al ver a su padre humillado se transformó en una fría y resonante determinación. Ya no era una víctima. Era alguien que defendía a su familia y su territorio. Y estaba lista para llegar hasta el final. La espera de 1 hora se hizo tortuosamente larga. Gloria se movía por la sala como una tigresa enjaulada. Su confianza se había evaporado, reemplazada por el pánico. Se lanzaba hacia Patrick, luego comenzaba a gritarle a Ashley, ¿estás loca? ¿Llamar a oficiales judiciales por tu propia madre? ¿Quieres avergonzar a nuestra familia frente a todos? Ustedes avergonzaron a la familia cuando sacaron las pertenencias de un enfermo al rellano, replicó Ashley, sin levantarse del sillón. Patrick, dile. Su suegra le agarró la mano a su hijo. Dile a tu esposa que cancele este circo. Podemos llegar a un acuerdo. Patrick, pálido como un lienzo, trató de decir algo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Miró a Ashley con ojos suplicantes. Ashley, tal vez no hace falta llama, di que todo está resuelto, yo no decidí nada, cortó Ashley. Tú decidiste cuando permaneciste en silencio. Ahora que decidan las personas autorizadas por la ley. Gloria empezó a arrastrar de nuevo las cosas de John hacia el apartamento. Se movía nerviosa, resollando, intentando meter la silla de ruedas en el estrecho pasillo. Mira, lo he colocado todo. Gritaba. Todo está en su sitio, no hay ningún problema. Ashley observaba en silencio esta lamentable comedia. Sabía que el asunto ya no era solo por las cosas. Era una cuestión de principio, establecer límites de una vez por todas y mostrar quién tenía derecho a voz en esta casa. Recordaba a su padre como era antes de la enfermedad, fuerte, seguro y siempre justo. Le enseñó a no rendirse, a no ceder ante las dificultades. La hija principal, decía él, es un honor y una dignidad. No se pueden comprar ni vender. Solo se pueden conservar o perder. Hoy ella luchaba no solo por sus derechos, sino también por su dignidad, pisoteada por aquella mujer autoritaria y cruel. En ese momento, al mirar a su suegra en pánico y a su marido impotente,
Ashley comprendió de manera definitiva, su matrimonio había terminado. No podía vivir con alguien que la había traicionado tan fácilmente, que permitió humillar a la persona más cercana a ella. Incluso si ahora recapacitara, incluso si pidiera perdón, la grieta entre ellos jamás se cerraría. Dentro de ella algo había muerto, el amor, la confianza, la esperanza. Todo se había hecho polvo. Se levantó y se acercó a Patrick. Cuando todo esto termine, recogerás tus cosas y te irás con tu madre. Ashley, no puedes, balbuceó él. ¿A dónde voy? ¿A dónde te corresponde? Con tu madre. Su voz era helada. Ustedes son la pareja perfecta. Ella te preparará tortitas de queso, y tú cumplirás todos sus caprichos. Pero yo te amo, no. Patrick, tú amas la comodidad, y yo dejé de ser cómoda para ti. En ese momento, el timbre de la puerta sonó como un gong que anunciaba el inicio del último round. Ashley fue a abrir. En el umbral había dos hombres con uniforme y uno con traje civil estricto. Era Roger Jackson. Alto, canoso, con un rostro que parecía esculpido en granito. Hola, Ashley, dijo oficialmente. Venimos por su llamado. Adelante, por favor, dijo ella, haciéndose a un lado. En ese momento salió de la habitación del padre John. Se había puesto su chaqueta de gala con las condecoraciones. La espalda recta, la mirada clara. No quería recibir a su compañero de combate como una víctima humillada. Hola, Roger, dijo, extendiendo la mano. Hola, John, respondió Jackson. Le dio un apretón firme y algo cálido brilló en sus severos ojos. No luces bien, coronel. Ha habido mejores días, sonrió el padre. No importa, saldremos adelante. Llegó el momento decisivo. Ashley sabía que ahora triunfaría la justicia. Roger Jackson entró en la sala y la atmósfera del apartamento cambió de inmediato. Su presencia, la calma seguridad y el porte de los dos acompañantes eran sobrios y contundentes. Gloria, que antes se movía nerviosa por la habitación, se quedó paralizada junto a la ventana, agarrando la cortina. Patrick estaba en el centro de la sala, pálido y confundido. Bien, comenzó Jackson, mirando a todos con una mirada pesada. Soy Roger Jackson, jefe del departamento de la Oficina de Alguaciles Judiciales. Hemos llegado por la denuncia de la ciudadana Ashley Miller sobre la violación de los derechos del propietario de la vivienda, el ciudadano John Miller, empezó Roger, haciendo una pausa para que todos asimilaran lo dicho. Según el registro, este apartamento se encuentra en propiedad compartida de los ciudadanos en partes iguales. John, ¿confirma que le han impedido el uso de su propiedad? John, sentado en su sillón con la chaqueta de gala, respondió con firmeza, confirmo. Mis pertenencias personales y mi medio de transporte fueron colocados en la escalera. Se me negó el acceso libre a las áreas comunes del apartamento. Eso no es cierto. Chilló Gloria. Ella lo inventó todo. Señaló a Ashley con el dedo. Quiere difamarme y echarme de la casa. Jackson ni siquiera giró la cabeza hacia ella. Sacó de su carpeta varias fotografías. Tenemos evidencia fotográfica, la silla de ruedas y pertenencias personales en la escalera. Los vecinos ya han dado declaraciones preliminares. Gloria se detuvo y palideció aún más. Ciudadana Miller, dijo Jackson mirando a Ashley, ¿qué relación tiene usted con el propietario? Yo soy la madre de su esposo, balbuceó ella. Es decir, legalmente, nadie, constató Jackson. ¿En qué base se encuentra usted en este apartamento y dispone de propiedad ajena?
Yo estoy de visita con mi hijo. Los invitados no tiran las cosas del dueño, comentó fríamente el alguacil. Ciudadano Patrick, se dirigió a su hijo, usted es el esposo de una de las propietarias. ¿Fue testigo de acciones ilegales contra el otro propietario, John? Patrick tragó saliva. Miró a su madre, luego a Ashley, y luego al severo rostro de Roger. Yo no sé, recién llegué, no mientas, intervino Ashley. ¿Lo viste todo? ¿Estabas en casa cuando tu madre sacaba las cosas? Mamá dijo que sería mejor así. Para poner orden, murmuró Patrick. Jackson negó con la cabeza, entiendo. Muy bien. Gloria, según el artículo ___ del Código Civil, el propietario puede exigir la eliminación de cualquier violación de su derecho, incluso si esas violaciones no implican despojo de la propiedad. Le entrego una orden oficial, cesar de inmediato cualquier acción que viole los derechos de John Mallory y desalojar la vivienda que ocupa en un plazo de 24 horas. Le extendió el formulario oficial. Gloria miraba el papel como si fuera una serpiente venenosa. ¿Desalojarme? Susurró. No tienen derecho. Si lo tenemos, cortó Jackson. En caso de incumplimiento de esta orden, nos veremos obligados a aplicar medidas de ejecución forzosa y a iniciar un proceso por infracción administrativa. En pocas palabras, si mañana sigue aquí, será sacada por la policía. Se volvió hacia Patrick. Joven, le recordaría el artículo del Código Penal, amenazas o actos violentos contra una persona por el ejercicio de su función o cumplimiento de un deber público. John es discapacitado, y la ley es especialmente estricta en estos casos. Pero yo no hice nada, exclamó Patrick, asustado. Exactamente. Su inacción podría considerarse complicidad. Ashley observaba la escena con una satisfacción distante. Esto no era solo un proceso legal, era un acto de justicia suprema. Veía cómo el mundo de Gloria, construido sobre manipulaciones y permisividad, se derrumbaba. Veía cómo su esposo finalmente enfrentaba las consecuencias de su cobardía. Yo voy a recoger mis cosas ahora, balbuceó Gloria, retrocediendo hacia la salida de la habitación. Tiene 24 horas, le recordó Jackson. Se acercó a John. John, si surge algún problema, llámame en cualquier momento. Gracias, Roger, dijo el padre, estrechándole firmemente la mano. No me defraudaste. No dejamos a los nuestros, respondió Jackson con brevedad. Asintió a Ashley y, tras dar las últimas instrucciones al oficial de distrito, se dirigió a la salida. Cuando la puerta se cerró tras los alguaciles, un silencio ensordecedor llenó el apartamento. El silencio no duró mucho. Fue roto por un grito teatral y agudo. Gloria, corriendo hasta su refugio temporal, el despacho de Ashley, se desplomó en el sofá y comenzó a llorar desconsoladamente. No eran lágrimas silenciosas de resentimiento, sino sollozos ruidosos y ostentosos, destinados a un único espectador, su hijo. A la cárcel. Quieren encarcelar a tu propia madre. Leía ella. ¿Por qué? ¿Por querer poner orden en la casa? Por cuidarte a ti, Patrick. Hijo mío, ¿qué está pasando? Patrick se lanzó hacia ella, completamente perdido. La acariciaba por la espalda, le ofrecía un vaso de agua, murmuraba palabras inconexas de consuelo. Mamá, cálmate, nadie te va a encarcelar. Es solo una formalidad. Ashley y John permanecieron en la sala. El padre cerró los ojos con cansancio. Ashley se acercó y puso su mano sobre su hombro. Todo está bien, papá. Ahora todo estará bien.
Lo sé, hija. Abrió los ojos y la miró con un amor y orgullo infinitos. Eres una verdadera luchadora. Toda mía. Desde otra habitación llegaban los sollozos de Gloria y los ruegos de Patrick. Tras un tiempo, él salió. Su rostro estaba pálido y agotado. Se detuvo en el umbral, sin atreverse a acercarse. Ashley, comenzó, y su voz sonaba como una súplica desesperada, necesitamos hablar. No lo sabía, de verdad, no sabía que John era copropietario. Pensé que solo nos había regalado 3 millones, terminó por el Ashley. Patrick, incluso si no fuera propietario, ¿cambia algo? ¿Eso borra el hecho de que tú y tu madre humillaron a una persona indefensa, que sacaron sus cosas de la casa donde él era huésped? No tenía razón, bajó la cabeza. Me perdí. Mi madre me presionó tanto. Ella siempre te presiona, Patrick, y tú siempre cedes. Ahí está todo el problema. Desde la habitación volvió a escucharse la voz de Gloria. Patrick, ¿dónde estás? Me siento mal. Llama a una ambulancia. Patrick se estremeció y lanzó una mirada inquieta a Ashley. Vete, dijo ella con calma. Mamá necesita tu ayuda. Él asintió con gratitud y desapareció tras la puerta. Ashley se acercó a la ventana. La ciudad nocturna brillaba con luces. La vida continuaba, pero su propia vida acababa de dar un giro radical. Media hora después, Patrick reapareció en la sala de estar. Llamé un taxi para mamá, informó. Irá a casa y recogerá sus cosas mañana. Bien, asintió Ashley. Está muy herida. Dijo que nunca más volvería a poner un pie en esta casa. Supongo que es lo mejor. Patrick se acercó mucho a ella. Ashley, perdóname. Lo arruiné todo. Estaba ciego. Fui un cobarde, pero te amo. Dame otra oportunidad. Lo arreglaré todo. Hablaré con mamá. Es demasiado tarde, Patrick, lo interrumpió suavemente Ashley. Ya dijiste y hiciste todo, o mejor dicho, no dijiste nada y no hiciste nada cuando era necesario. Pero puedo cambiar. Te lo demostraré. No quiero esperar a que cambies. No quiero pasar mi vida peleando con tu madre por tu atención. Quiero vivir tranquila. Estoy pidiendo el divorcio. Él la miraba, con lágrimas en los ojos. ¿Por un solo día quieres arruinarlo todo por una pelea? No fue un solo día, Patrick. Fueron años. Solo que hoy todo salió a la luz. Hoy vi de lo que eres capaz y de lo que no lo eres. Gloria, ya vestida y con el bolso en la mano, apareció en la puerta. Lanzó a Ashley una mirada fulminante. Vamos, hijo. Ella no necesita ni a ti ni a tu amor. Solo necesita el apartamento. Ese es también mi apartamento, mamá, dijo John con firmeza desde su rincón. También es de mi hija, y seremos nosotros quienes decidamos quién vive en él. Gloria bufó, agarró a Patrick de la mano y lo arrastró hacia la salida. Ya en la puerta, Patrick se volvió. Su mirada estaba llena de dolor y desesperación, pero se fue. Se fue con su madre, dejando a Ashley y a su padre en su apartamento vacío, pero finalmente libre. El conflicto se había resuelto. Gloria sufrió una derrota aplastante. Su poder, sus manipulaciones, su autoridad, todo se derrumbó. Todo se desmoronó en una sola noche. El desenlace llegó, trayendo consigo un amargo pero necesario alivio. Lo peor había quedado atrás. Pasaron 3 meses. Afuera caía la primera nieve tímida, cubriendo la ciudad con un manto blanco.
Ashley estaba sentada en su escritorio, haciendo las últimas correcciones al proyecto del parque. Su oficina volvió a ser su oficina, un espacio tranquilo y acogedor, con olor a café y madera. En los estantes, libros y carpetas estaban ordenados cuidadosamente. En las paredes colgaban bocetos y tableros de diseño. Nada recordaba ya la breve pero destructiva irrupción de Gloria. El divorcio se tramitó rápidamente. Patrick no discutió ni objetó. Vendieron el coche comprado durante el matrimonio y repartieron el dinero. El apartamento, como se había decidido, quedó para Ashley y su padre. Patrick se mudó a un piso de alquiler, al parecer cerca de su madre. Solo llamó una vez al día, cuando recogía sus últimas cosas. Decía algo sobre que se había equivocado, que la extrañaba. Ashley lo escuchaba en silencio y colgaba. No quería regresar al pasado. John entró en la habitación y se acomodó en su sillón. Después de aquella noche memorable, parecía haber vuelto a la vida. Recuperó la confianza. En sus ojos brillaba de nuevo un resplandor firme y autoritario. Leía mucho, comenzó a hacer ejercicios terapéuticos e incluso intentó cocinar, convirtiendo la cocina en un laboratorio culinario. ¿Otra vez trabajando, hija?, preguntó acercándose a la mesa. Podría descansar, pero estos son los últimos retoques, papá, sonrió Ashley mientras guardaba el documento. Mañana es la entrega final. Estoy orgulloso de ti, dijo simplemente. Ashley se acercó y lo abrazó. Yo también, papá. A menudo se sentaban así por las noches, tomando té y conversando, o simplemente en silencio, mirando por la ventana. Su pequeño mundo, su fortaleza, que habían defendido juntos. Ashley ya no se sentía sola. Tenía un padre, un trabajo que amaba, planes para el futuro. A veces pensaba en Patrick, no con rencor ni ira, sino con una melancolía tranquila. Entendió que no era una mala persona. Simplemente era débil, quebrantado por una madre dominante, incapaz de madurar. Quizá algún día logre liberarse de su influencia, pero esa será su historia, su lucha. Su lucha a ella había terminado. Ella había ganado. Al día siguiente, Ashley defendió brillantemente su proyecto. La dirección estaba encantada. Le ofrecieron liderar un nuevo departamento. Por la tarde, al volver a casa, compró un pastel y una botella de buen champán. Hoy es un día de celebración, comandante, anunció al llegar. Me ascendieron. Nunca dudé, sonrió su padre. Se sentaron en la mesa de su acogedora cocina, bebiendo champán y comiendo pastel. Afuera nevaba. Por primera vez en mucho tiempo, Ashley se sentía completamente feliz. Había pasado por la humillación y la traición, pero salió de esas pruebas más fuerte. No solo recuperó su hogar, sino también a sí misma, una mujer fuerte e independiente, que conoce su valor y sabe cómo proteger sus límites. La vida continuaba, y ella estaba lista para los nuevos capítulos que escribiría por sí misma, siguiendo sus propias reglas.